Bienvenidos a la segunda parte de este video analizando una profecía acerca de si el Mesías deberá nacer en la ciudad de Belén o no. Que esta profecía, que está en Miqueas capítulo 5, la utiliza el cristianismo para justificar al Mesías de Roma, es decir, a Jesús, que no es el Mesías de Israel. Y ellos dicen que Miqueas corrobora que Jesús fue el Mesías porque supuestamente en Miqueas dice que el Mesías debe nacer en la ciudad de Belén. No tiene ningún sentido, ni siquiera lógico, porque si no, los judíos estaríamos día y noche esperando en Belén a que nazcan bebés. Y no es así. El profeta no, en Miqueas no dice que el Mesías debe nacer en la ciudad de Belén, sino que ese es un entendimiento erróneo que hizo el cristianismo porque cortaron la cita en la mitad, etc. Todo eso lo hablamos en la parte 1. Ahora, yo quiero mostrarles un fragmento de que yo estaba en una transmisión en vivo y me preguntaron esto mismo. Me preguntaron sobre si Miqueas habla de que ahí se corrobora que nació el Mesías en Belén. Y yo en el live le expliqué que no, que ahí la referencia a Belén no es al Mesías, sino que la referencia a Belén es al rey David, que de Belén vino el rey David, y del rey David vendrá el Mesías. Es el orden de ideas, no que el Mesías vendrá de Belén, sino que el Mesías vendrá de David, el cual vino de Belén. ¿Sí me entienden? Es la ecuación. Eso por un lado. Por otro lado, la profecía completa en Miqueas habla de que eso es en días antiguos, es del pasado, está en el tiempo pasado, ¿sí? Aunque sí la profecía habla de que el Mesías vendrá en un futuro, la profecía en Miqueas habla de que el Belén, la referencia a Belén, es del tiempo pasado. ¿Sí? Hasta ahora me han entendido. Quiero que vean esto acá en vivo como me lo preguntaron a mí. Este es el video. Ahí se menciona al imperio asirio y ahí habla de un Moshel, de un general de un ejército, un combatiente. ¿Sí? Jesús, como sabemos, él no combatió. Entonces no se ajusta mucho con el contexto de la profecía de Miqueas. ¿Sí? No tiene tanto que ver. Siendo que cuando habla de Belén se está refiriendo al rey David. De hecho, lo dicen los versículos anteriores, porque el rey David nació en Belén. De hecho, ese versículo no está conjugado como una profecía, sino como algo en pasado. Porque está hablando del rey David. Realmente ahí se habla. Ok, ahí escucharon. Yo quiero que en este video analicemos qué dicen los sabios de Israel acerca de esta cita. Primero quiero que leamos qué dice Metzudat David, que es uno de los exegetas que más, digamos, prominentes en todo el Tanaj, que dice así, no se los leeré en hebreo, Umotzaotav Mikedem. Estas son las últimas palabras de la profecía, ¿sí? Dice, y su procedencia es de antaño. Eso está explicando Miqueas capítulo 5 en las Biblias hebreas versículo 1, en las Biblias cristianas versículo 2. Dice, Metzudat David dice, de esta forma se explica lo dicho. Acá el Metzudat David nos va a explicar. La intención aquí no es decir que el rey Mesías mismo es quien nacerá en Belén, sino que sus ancestros son de Belén desde antaño. Es lo que les dije. Que la profecía no, un Motzaotav Mikedem, acá, eso nos da a entender que no el Mesías nace en Belén, sino sus antepasados. Desde los días del rey David, el padre de la familia. Si es así, el origen de la fuente del Mesías es de Belén y no él mismo. Es lo que les acabo de decir. Y así lo entienden los sabios de Israel. Que no es que el Mesías nace en Belén, sino sus ancestros son de Belén. Ahora, yo quiero mostrarles el video de un cristiano que él utiliza fuentes rabínicas para justificar el cristianismo, pero las lee totalmente al revés. Nada que ver con lo que dijeron los sabios de Israel. 1. 2. Lo saca de contexto, él omite lo que dice en toda la, digamos, completo, los sabios de Israel, y así es como él trata de dar el mensaje cristiano. Acá. ¿Cómo comparto otra vez pantalla? Acá. Es Miqueas capítulo 5, verso 2, mesiánico, o es una fabricación cristiana. Veamos qué tienen que decir los rabinos sobre este verso y si confirman en lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Veamos cómo manipula. Rashi comenta sobre este verso: de ti me saldrá el Mesías, hijo de David. Y así dice la Escritura, citando Salmos 118. La piedra que desecharon los edificadores se convirtió en la piedra angular, y sus orígenes es de tiempos antiguos. Antes del sol, su nombre es Ginón. Ok, antes de pasar a la siguiente cita, yo quiero que veamos lo que dice Rashi. Esta es una toma de pantalla de lo que él mostró. Veamos si en verdad dice eso Rashi. Primero que todo, lo que acá Rashi él no mostró es todo lo que dice
la cita de Rashi. Si uno lee toda la cita de Rashi, él comienza diciendo, y tú Belén Efrata, que de ahí salió David. Es decir, Rashi ya nos está diciendo que no es que de ahí salió el Mesías, sino que de ahí salió David. Como fue dicho, 1 Samuel 17:58, tu siervo Isaí de Belén. ¿Sí? Es decir, que la referencia a Belén es por el rey David. Y Belén se llama Efrata, como dice, porque habían dos Efratas. ¿Sí? Hay una Efrata en la Galilea. Entonces es Efrata y Yehuda. Y luego dice, de ti saldrá para mí el Mesías, hijo de David, de ti saldrá para mí, el rey David saldrá para mí. Así lo dice la escritura, la piedra que desecharon los edificadores del Salmo 118, esto es otra cita, quizás haremos un video de esto, que también los cristianos manipulan esta cita totalmente, que acá a los que rechazan, los edificadores en ese salmo son las naciones y rechazan a Israel, pero el cristianismo lo entiende al revés. Y dice, y su procedencia es de antaño, antes del sol, su nombre es Inón. Señores, ustedes entienden lo que ocurre acá. Lo primero es que la persona que hizo ese video, esta persona, el que hizo esto, él omite la primera cita de Rashi, la cual nos dice que de ahí salió David. Que la referencia a Belén no es que hable el Mesías, sino que de ahí salió David. Y que de David sale el Mesías. Es la idea. 2. Lo que él nos trae, graciosamente, acá él trae el Midrash que dice que el nombre del Mashiach es Inón. Acá este cristiano acaba de refutarse solo, acaba de refutar el cristianismo, porque nos está dando una cita que nos dice que el nombre del Mesías será Inón, y que el nombre del Mesías es Inón, desde antes de la creación. Hay otro Midrash que dice eso. Entonces, acá nos está mostrando como para Rashi, el Mesías no era Jesús, sino que, porque Jesús se llama Yeshua, sino que acá el nombre del Mesías es Inón. Entonces acá nos acaba de mostrar un Midrash que literalmente acaba de contradecir su propia religión. A propósito, les quiero, bueno, ese Midrash se los voy a leer después, se los leo ya, bueno, les voy a decir ya. En ese Midrash de que el nombre del Mesías es Inón, es que antes de la creación Dios creó el nombre del Mesías. ¿Qué significa? Que el Mesías no es Dios encarnado, sino que Dios crea el Mesías, es una creación de Dios, está por debajo de Dios. Y eso refuta la teología cristiana de la Trinidad. Entonces, acá este cristiano, un aplauso por haber refutado al cristianismo. Gracias por habernos mostrado un Rashi que refuta su propia teología. Es digamos, los seniles que pueden llegar a ser las personas que tratan de tergiversar textos rabínicos que al final terminan refutando su propia religión. Entonces, esta persona hizo un suicidio intelectual. Yo quiero mostrar la siguiente cita que él trae y manipula. En la traducción aramea de la Biblia hebrea, de Targum Yonatán, de Miqueas 5, dice, de ti saldrá delante de mí el Mesías, para que ejerza dominio sobre Israel. Ok, veamos, esa es la cita que él trae. De ti saldrá para mí el Mesías, ¿sí? Es lo que él pone. Pero la palabra, ustedes saben, Mesías es ungido, no necesariamente se refiere al Mesías. Pero en fin, él, obviamente, él va a poner solo un pedacito de la cita. ¿Por qué no pone toda la cita? Porque no trae todo lo que dice el Targum Yonatán en ese versículo. El Targum Yonatán, los que no saben, es una traducción al arameo. ¿Por qué no trae todo? Porque si trajera todo, y les voy a leer, esta es la otra mitad, dice, de ti, delante de mí, saldrá el Mesías para ser siervo gobernante de Israel, que su nombre está dicho desde antaño, desde los días antiguos. Eso es lo que dice el Targum Yonatán. No les está hablando de que de ahí nació el Mesías, o de que no les está justificando el cristianismo. Lo que ahí dice el Targum Yonatán es, 1, que esta persona será un Shultán al Israel. Perdón, Avid Shultán al Israel. Es un gobernante político. Shultán es alguien que tiene un gobierno político. Jesús tuvo un gobierno político, no logró ni gobernarse a él mismo. Entonces, ¿cómo esta persona pretende mostrarnos el Targum Yonatán y no refutarse al mismo? ¿Sí me entienden? 1. 2. Acá el Targum Yonatán también está haciendo una alusión al Midrash que les había mencionado de Inón, de que su nombre está dicho desde antaño, desde los días antiguos. Lo de su nombre, esto es un agregado que hizo el Targum Yonatán porque se refiere al nombre que es Inón, que está desde antes de la creación, pero es Inón. Nuevamente, acá esta persona, este cristiano, nos está dando una cita rabínica que refuta su religión. Siguiente cita que los cristianos van a utilizar para manipular, o por lo menos él. El rabino Ibn Ezra, en su comentario de Miqueas 5.2, aquí habla a Belén Éfrata,
porque de los hijos de David un Salvador vendrá a Israel. Ok, vamos a ver, esta es la toma de pantalla. Según él, lo que dijo Ibn Ezra es, de aquí habla Belén Efrata, porque de los hijos de David un Salvador vendrá a Israel. Es que acá la persona se acaba de refutar sola, se refutó sola. Esto es un suicidio intelectual, para que entiendan el nivel. Entiendo lo que le escribí ahí, dice, es exactamente lo que yo les llevo diciendo todo este tiempo. No es que el Mesías debe nacer en Belén, sino que su origen es de Belén. Es lo que se refiere. Porque de David vendrá el Mesías, y David vino de Belén. Y acá dice eso. Él básicamente escribió eso, que habla de Belén, porque de los hijos de David vendrá el Salvador de Israel. Básicamente él está corroborando lo que dice el judaísmo y no el cristianismo. Y les voy a leer todo lo que dice Ibn Ezra, porque él solo pone una parte, la que le conviene. Veamos lo que dice Ibn Ezra. Mimja dice, de ti, de ti saldrá para mí, de ti. Todo esto está escrito para referirse a David, que él es la cabeza de la monarquía. Y por eso dice, y su procedencia es de antaño. De antaño, es acerca de David. Y aquí habla con Belén Efrata, porque de los primeros hijos, de tus hijos vendrá un Salvador para Israel. ¿Entienden lo que dijo Ibn Ezra? Ibn Ezra está diciendo exactamente lo que dice, no solo yo, lo que dicen todos los sabios y lo que dice la profecía. La profecía no habla de que el Mesías nacerá en Belén. Eso no dijo, y mucho menos que nació en Belén, porque ustedes saben que Ibn Ezra tiene textos que dicen que la exégesis cristiana es totalmente irracional. Pero el punto es que acá literalmente Ibn Ezra está diciendo, Kol ze ba'avur David shu rosh hameluja. Todo esto está escrito para referirse a David. Entonces vemos como este cristiano nos está mostrando citas manipuladas, sacadas de contexto, y eso es lo que hace el cristianismo siempre. Que el cristianismo les va para tratar de sostener su teología que está perdida y están al borde del abismo y va en picada, y las iglesias cada día están más vacías justo por esto, porque las personas están cansadas de que les mientan. ¿A ustedes les gustan que les mientan en la cara? A nadie le gusta. ¿Por qué una persona se aguantaría esto? Se aguanta que le mientan en la cara, que vengan páginas de cristianismo a tratar de, digamos, refutar el judaísmo y mostrar cómo los sabios de Israel corroboran el cristianismo, pero mintiéndoles en la cara, sacando citas de contexto, manipulando lo que dijeron los sabios de Israel, manipulando a los profetas, cortando citas, traducciones malas. Señores, ¿cómo las personas se aguantan esto? Entonces, esto es lo que él acaba de hacer de citar a Ibn Ezra, es un suicidio intelectual. Es exactamente lo que está haciendo esta persona. Pero, en fin, quiero que veamos la siguiente cita que él trae. El Midrash, el comentario rabínico antiguo de Pirkei de Rabbi Eliezer 3:4. Desde el principio, mientras que el mundo aún no había sido creado, ¿de dónde sabemos que el nombre del Mesías era antes de la creación? Porque está escrito, su nombre permanecerá para siempre. Antes del sol, Ginón era su nombre. Ginón, antes de que se creara el mundo. Otro versículo dice, pero tú, Belén, Éfrata, la más pequeña entre las millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor sobre Israel, cuyos antepasados pertenecen al pasado, hasta los días de la antigüedad, citando Miqueas 5:2, el pasado, mientras que el mundo aún no había sido creado. Ok, él va a traer una cita más. Yo quiero que veamos, esta es la cita que él trajo, una toma de pantalla. Veamos si eso es lo que dice realmente el Midrash. El Midrash, antes que nada, ahí en Pirkei de Rabbi Eliezer, no comienza ahí. Primero que todo, él ahí obviamente saca el contexto. Yo quiero mostrarles cómo empieza. ¿Sí? Shivat Varim Nevrou Acheron Nivra Haolam. 7 cosas fueron creadas antes de que el mundo fuera creado. Así es el Midrash. Hay 7 cosas. De hecho, el Bereshit Rabba trae otras 2. Dice, una, la Torah, el Geinom, el Jardín del Edén, el Trono de la Gloria, el Templo, la Teshuvah y el nombre del Mesías. ¿Qué quiere decir? Que, como les dije, que el Mesías es una creación de Dios, no es Dios encarnado. Entonces, acá esa persona nos está dando un midrash que de entrada refuta la doctrina cristiana sobre la Trinidad. Si esta persona cree en la Trinidad y nos está, digamos, está trayendo la validez de esta cita del midrash, entonces está refutando a la Trinidad, porque acá claramente el Mesías no es Dios encarnado. Es que es el punto ahí. Segundo, ¿cómo continúa diciendo? Shmo shel Mashiach minayin, sheneemar, dice, ¿de dónde sabemos que el nombre del Mesías fue creado antes de la creación? ¿Cómo sabemos esto? Porque está escrito en el Salmo 72, dice, antes del sol, Inón era su nombre.
Y está escrito en Miqueas 5.1 en las Biblias hebreas, 5.1, 5.2 en las Biblias cristianas, que dice: y tú, Belén Efrata, eres muy pequeña para estar en los 3.000 de Judá, de ti saldrá para mí quien será caudillo en Israel, y su procedencia es de antaño, desde días antiguos. ¿De antaño? ¿Cómo así de antaño? De antaño, hasta que no había sido creado el mundo. Este Midrash literalmente nos está diciendo dos cosas. Uno, que el nombre del Mesías no es Jesús, ni es Yeshua, ni es Yeshu, ni nada de eso, es Inón. Acá el cristiano nos dio un Midrash, esta persona que sacó de contexto el Midrash, nos dio un Midrash que refuta la concepción, la idea de que Jesús era el Mesías. Porque Jesús no se llamaba Inón, se llamaba Yeshua, o Yeshu, porque así se pronunciaba en la Galilea, porque ellos no decían la letra Ain. Pero, uno. Dos, refutó a la Trinidad. Refutó a la Trinidad por el hecho de que es creado. Entonces, sea como sea, el cristiano se está refutando a él solo. Veamos la siguiente cita que él va a manipular. Y el rabino Abarbanel, sobre Miqueas 5, dice: con todo esto de ti vino a mí el que será gobernador de Israel, y él es el rey mesiánico que reinará sobre ellos. Y me explicó que él no dijo esto porque nació ahora en ese Belén, sino que su origen y su familia son de allí desde el principio de los tiempos. Es de la simiente de David, que nació en Belén, y de la casa de Isaí en Belén, y como él dijo, y los orígenes de este rey gobernador serán de Belén, desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Miqueas. Ok, ¿entendieron lo que acaba de pasar? Esta persona leyó todo un párrafo, el cual contradice lo que él dice. Se contradijo él solo. Porque es justamente el punto que yo dije en mi live, el punto que yo llevo diciendo en este video, que Miqueas no dice que el Mesías va a nacer en Belén. Dice que los orígenes del Mesías son de Belén. Su referencia es que David es de Belén y que el Mesías vendrá de David. Esta persona leyó todo un párrafo y cree que está refutando al judaísmo, pero él mismo se acaba de refutar. Lo dice él mismo, que esto se refiere a, y bueno, yo les voy a poner el texto como está el comentario completo de Abarbanel. De hecho hay más, es mucho más, pero les voy a leer rápidamente. Y para que traigamos, según la verdadera explicación, estos versículos para el futuro y también ahora, según como lo expliqué al principio, porque es largo este comentario, pero dice: por eso se mencionó adjunto a él el designio del reino davídico. Porque después de designar la santidad de Jerusalén, si ustedes leen toda la profecía en Miqueas, ahí habla de que se van a reunir los exilios. El siguiente versículo dice eso, que cuando llegue el Mesías van a volver los exilios. Luego va a decir el siguiente versículo que hay paz mundial, que en el versículo 6 me parece que hay alegrías para todos. ¿Les parece que cuando vino Jesús pasó eso? ¿Les parece que hay paz mundial? ¿Les parece que las tribus de Israel, las 12 tribus están acá en la tierra de Israel? 2000 años después de Jesús no pasó. Entonces, al revés. Todo, o sea, el problema es sacar todo de contexto, que eso es lo que hace el cristianismo todo el tiempo. Entonces dice, salvación y el éxito de su pueblo, es lo que dice Miqueas. Ahí todo ese capítulo habla del éxito de Israel. Los judíos en el siglo I fueron expulsados y vencidos por Roma, lo opuesto. Y viene a anunciar al Mesías que reinará sobre ella y liderará el ejército de esa guerra, porque ahí habla de una guerra. ¿Sí? Jesús, ¿qué guerra hizo? ¿Y de qué tribu o familia será? Y lo dijo en relación a Belén, que está en Efrata, la herencia de Judá, porque había otro Belén en la tierra de Israel, como lo mencionó el Radak, aunque esta ciudad sea pequeña, bueno, etcétera, etcétera. Y lo que dice es, y explicó que no dijo esto porque nacería en ese Belén. ¿No? Acá Miqueas no dice esto porque el Mesías nacería en Belén, sino que su procedencia y familia provienen de allí, de antaño, desde días antiguos. Y el asunto es que sería de la descendencia de David, quien nació en Belén, y de la casa de Isaí, él de Belén. ¿Sí entienden? Yo no entiendo cómo este cristiano, imagínense haber leído todo un párrafo y haber entendido al revés. Pensar que va a refutar, y miren cómo termina su video. 5.2 no es una profecía inventada por los gobernadores, serán de Belén, desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Miqueas 5.2 no es una profecía inventada por los cristianos, ya desde el siglo I, y posteriormente los rabinos, de igual manera que el Nuevo Testamento, vieron en Miqueas una profecía que se iba a cumplir con la venida del Mesías. Dios los bendiga, gracias por ver este video y no olvides de compartirlo. No olviden compartirlo. Esas fueron sus últimas palabras. En verdad, no olviden compartir este video porque miren, es lo que hace el cristianismo corriente. Netzaritas lo hacen día y noche, que toman una cita, la manipulan, la entienden mal, como esta persona leyó todo un párrafo, lo entendió mal, lo entendió al revés. Hay
se está corroborando lo que decimos los judíos. Y él está corroborando lo que corroboramos, lo que decimos los judíos, ¿entienden? Entonces, hasta acá el video. Espero que hayan entendido que la profecía en Miqueas no corrobora que Jesús nació, que el hecho de que Jesús nació en Belén no significa que fue el Mesías. Para ser Mesías hay un montón de otras cosas. Lean toda la profecía en contexto. No hay paz mundial. Las tribus de Israel no están acá. Eso es lo que dice Miqueas en ese capítulo. Yo no sé cómo pueden, en verdad, las personas simplemente, solo piensen, las personas que tanto predican la sola escritura, pero tienen un evangelista que corta la escritura, la manipula, la tergiversa, cambia los textos, fraude total. ¿Dónde está ahí la sola escritura? Les manipulan la sola escritura en la cara. Es lo que ocurre. Por eso es que lo que yo recomiendo es que simplemente escuchen el consejo de los sabios de Israel. Escuchen cómo se aprende hebreo, o aprenden ustedes mismos hebreo. Nuevamente, yo les digo, no me crean a mí. Aprenden ustedes hebreo, corroboren esto, y bueno, Besrat Hashem, que las personas logren salir de ese engaño, porque esa noción de que el Mesías ya llegó, etcétera, es perjudicial. Las personas no entienden lo grave que es. El mundo todavía tiene mucho por corregir, y es una muestra de que el Mesías no ha llegado. Si la persona cree que el Mesías ya llegó y se preocupa por su salvación individual, no entiende que todo este sistema del mundo hay mucho por hacer, y que tiene que cumplir las leyes noágidas y las personas deberían ser noágidas, etc. Entonces, por eso es tan importante que las personas abandonen la idolatría. Entonces, hasta acá les envío un saludo desde Israel y espero que hayan aprendido.